Bendiciones para todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Dios los bendiga. Espero que se encuentren bien. Estamos entonces aquí para compartir la palabra. Amén. Espero que hayan tenido estos días unas días y semanas de bendición, fin de semana de bendición. Entonces quiero esta noche compartir con ustedes la palabra de Dios, pero me gustaría hacer énfasis en nuestra clínica para el alma. Amén. Como ustedes bien saben, tenemos nuestra clínica el próximo lunes 30 de junio y es muy importante para mí, para toda la iglesia, el evento que realizamos prácticamente cada 3, 4 meses, más o menos cada 3 meses. Y pues el objetivo es que podamos entonces compartir este tiempo y que ustedes nos ayuden a orar, uno, y dos, a participar. Si hay alguien que de pronto no ha venido a la clínica para el alma, le invitamos para que pueda asistir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta. Bien, ¿ya apagó su celular? ¿O lo puso en silencio? Sí, para evitar un poquito así como que nos distraigamos. Es que nos han pasado, que ponemos el anuncio y empezamos a hablar y ¡prrr! Empiezan a cobrar las platas que deben y esas cosas que. Entonces la idea es que nos cercioremos para que podamos tener este espacio importante en la palabra de Dios, en meditar la palabra del Señor. Amén. Ahora sí, ¿estamos preparados entonces para lo que Dios quiere hablarnos hoy? Muy bien, estoy seguro que esto hablará a su vida tanto como ha hablado a mi corazón, a mi vida, y espero pues enriquecer su vida de parte de Dios con esta palabra. Me gustaría comenzar contándole una pequeña historia que escuché que me impactó y me gustaría compartírsela a manera de reflexión. Habla acerca de un creyente en algún lugar que falleció, un hombre, y era un creyente, como le acabo de mencionar, un hombre de Dios, y era un hombre muy conocido para el lugar donde él vivía, donde se rodeaba, demasiadamente conocido, y sobre todo al parecer tenía muy buenas relaciones con las personas, con los vecinos. Al parecer el hombre era comerciante y también era muy conocido dentro del tema del área del comercio y en los lugares donde él se movía. Lo cierto es que el día de su funeral, o el día en que él fallece, en su funeral, definitivamente se permite a ciertas personas dar algunos discursos pequeños en cuanto a la ceremonia que se está realizando, y efectivamente muchas personas pasan a hablar de él y comienzan a decir, le doy gracias a Dios por fulanito, porque fue como un padre para mí. Muchos concordaban en su discurso. Otros decían, para mí fue como un esposo, ¿sí? Para nuestra familia fue como un esposo, como ese sacerdote que habló, que ayudó, que aconsejó en momentos de crisis. Para otros decían, para nosotros fue un gran amigo, una persona que escuchó y que ayudó, un hombre generoso, no solo materialmente, económicamente cuando me vio en crisis, comentaban algunos, sino que también aportó otro tipo de recursos valiosos, como un hombro en el cual llorar, consejos sabios, precisamente de la palabra de Dios. Y por ese estilo fueron los discursos que definitivamente se dieron en el funeral del hombre. Está bien, por ese estilo. Un hombre que sencillamente había dejado huella en el corazón de muchos y precisamente lleno el lugar por muchos amigos y personas que le visitaron en ese momento de despedida. Pero lo impactante fue cuando al final pasó un hijo suyo a también dar un discurso y dice, el hombre que todos acabaron de definir, no lo conozco. El hombre que ustedes acabaron de definir, no lo conozco. Porque aunque estuvo en la casa, nunca fue ni como un padre, ni tampoco como un amigo, ni absolutamente nada de lo que todos acabaron de decir. Y esta realidad es una realidad que hoy tengo que decirle con temor y temblor que está destruyendo las familias de nuestras iglesias, de los creyentes. ¿Qué? Que parece que a veces tenemos más tiempo para los otros que para los propios nuestros. Una realidad que definitivamente es latente, es la realidad que están viviendo muchos hogares. Muchos podrían hablar muy bien de nosotros, pero nuestra propia casa no. Ni nuestra esposa, ni nuestro esposo, ni nuestros hijos. Algunos podrían contar y hablar acerca de nuestras mejores virtudes, porque definitivamente hemos estado ahí. Pero los que realmente podrían comprobar si eso es cierto o no,
definitivamente tienen un concepto errado. ¿Por qué? Porque son muy pocas las familias que realmente pasan tiempo de calidad. Y esa es una realidad que está llevando al borde del colapso a muchas familias en este tiempo. Y la verdad, quiero decirle que predico este mensaje un poco preocupado, un poco preocupado por la realidad interna que muchas casas están viviendo de puertas para adentro, donde definitivamente también Dios tiene jurisdicción y tiene poder para actuar, pero que definitivamente no va a actuar si sencillamente nosotros no le damos esa oportunidad de que actúe. En una casa, hoy en día, pueden vivir 5 con vidas totalmente independientes. ¿Sí sabía usted eso? Entonces estamos comiendo y cada uno está en su celular. Los celulares y la tecnología hoy en día son una bendición porque nos acercan, nos permiten entender muchas cosas, pero definitivamente han aislado espacios que toda familia necesita vivir, necesita cultivar, porque definitivamente los problemas, las dificultades y lo que está viendo atravesada la familia hoy en día es a raíz de esos vacíos. Lo que quiero decirte con esto es que la integración familiar es algo que poco sucede. ¿Sabían ustedes eso? Y particularmente la mayoría de familias van a buscar ayuda no solo a la iglesia, y con esto no quiero decir que esté mal, también ayuda profesional en psicólogos, en otros lugares, hasta médicamente se busca hoy ayuda para lo que las familias están pasando en las crisis. Pero te voy a decir la verdad, es muy difícil tratar de aconsejar o que en una oración, o que en un ayuno, o que en una charla se solucione lo que hace años viene mal y lo que hace años no se le ha hecho mantenimiento. ¿Cómo crees que vas a encontrar una olla en la que hiciste de comer y la dejaste ahí en algún rincón de la cocina pasado un mes? ¿Cómo crees que la vas a encontrar? Seguramente podrida y ya no te va a servir. Ya la lavada que le quieres dar para quitar la corrosión, tal vez ya no sirva. Tal vez ya no se puede hacer nada. Y realmente me gustaría hablar de esto esta noche porque definitivamente nuestras familias están en las últimas, muchas de nuestras familias. En mi tierra se dicen las últimas, no sé si me entiende el término en las últimas, ya casi a punto de colapsar. Así que quiero decirte que las familias hoy en día se han acostumbrado a lo que consideran más relevante. Se han acostumbrado a trabajar, a suplir por las necesidades y ya. Particularmente esa es la relación que tienen muchas familias. Hoy en día, se lo digo porque soy pastor y porque uno como pastor a veces tiene accesibilidad a ciertas situaciones que viven algunas familias de puertas para adentro. Y con esto no estoy siendo chismoso. ¿Aló? No, sino que definitivamente, si no ponemos al descubierto esto, mi querido hermano, ¿cómo no nos vamos a sentir identificados? Y este tema toca a todos los miembros de la familia, toca a los niños, toca a los adultos, toca al esposo, a la esposa, toca a los jóvenes, toca a cualquier persona que esté en este lugar. Por eso este mensaje es para ti. Pero te quiero decir que la mayoría de nosotros, en nuestras familias, nos hemos acostumbrado a lo necesario. Y como la mayoría de los que estamos aquí, venimos de familias que no han sido el mejor modelo, porque así nos criaron. Entonces tenemos hasta justificación para definitivamente no hacer ningún cambio y que nuestras familias sigan repitiendo las mismas maldiciones generacionales. Y la verdad, este tema tenemos que tocarlo hoy porque es muy relevante. Las familias mayormente se limitan a lo esencial y luego de eso viene lo fatal. Porque cuando una familia se dedica solo a lo esencial, luego de eso viene lo fatal. Nunca se le olvide lo que le estoy diciendo el día de hoy. Y muchos, lamentablemente, por eso es que a veces hemos vivido circunstancias difíciles. Muchos no venimos, vuelvo y lo digo, del mejor modelo que nos ha dado ejemplo en esto, en integración. Y tarde que temprano, el proceso que no se hace bien pasa factura. Nunca se le olvide, porque las fracturas, tarde que temprano, pasan factura. Vuelvo y lo digo, las fracturas pasan factura. Y donde no hubo un papá o una mamá pasando tiempo de calidad con sus hijos, eso en algún momento de la vida va a pasar factura. Donde no hubo tiempo de calidad de un esposo con una esposa, tarde que temprano, eso va a pasar factura.
aunque aparentemente todo ande bien, aunque aparentemente las tres comidas sigan apareciendo en la mesa, aunque aparentemente resulte dinero para pagar los servicios públicos. Porque al parecer, estos ejemplos pequeños que estoy colocando, al parecer, muchas familias han pensado que esto es el todo de la familia. Y han olvidado ciertos detalles interesantes que la Biblia misma está dispuesta a enseñarnos. Porque el problema no es que nos lleguen las facturas de los chicharrones que a veces tenemos, de las fracturas, sino el problema es no hacer nada y seguir lo mismo. Ese es el problema. Porque la idea no es que vinieras esta noche a la iglesia a decirte lo que ya sabías. O bueno, sí, de alguna manera, que definitivamente hay cosas que todavía no están bien de puertas para adentro. Pero vuelvo y te digo, el problema a veces no es reconocer o entender que los problemas llegan, porque toda familia tiene problemas y chicharrones. ¿O cuál familia no? ¿Qué familia no tiene dificultades con sus hijos? ¿Qué familias no tienen dificultades entre los esposos? Dígame cuáles. Todas. El problema es no hacer nada. El problema es seguir así. Ese es el problema. Así que no queriendo hacer de este mes una especie de consejería, bueno, sí, hagámoslo en medio de las predicaciones, porque aunque muchos no se acercan por diversas razones, por vergüenza, por tiempo, porque sienten que ya no hay nada que hacer, definitivamente gloria a Dios por la predicación, porque desde aquí los podemos tocar. Y porque definitivamente podemos hacer algo para que las cosas por lo menos tengan un aire distinto. Este mensaje es un llamado a la unión familiar. Estoy hablando del compartimiento, de la integración, de juntarse como equipo y cultivar esa integración. Actividades, escúcheme, que nos unan, porque la verdad, hoy en día muchas familias están unidas simplemente por las cuatro paredes de una casa. Pero realmente unidad no hay. Aló, a muchos esposos los une la misma cama donde duermen, no más. No los une nada más. Y esto es triste y esto es una realidad que estamos viviendo. Particularmente, hoy me gustaría usar una familia de la Biblia muy conocida. Incluso le cuento de antemano, ya he predicado de esta familia y he dado algunos mensajes, solo que esta vez hay una directriz y un enfoque distinto que me gustaría mostrarle en esta familia, y estoy hablando de la familia del Señor Jesucristo, la familia de José, María y Jesús. Una familia que la Biblia nos habla muchísimo de esto y que precisamente no era una familia perfecta, pero sí era una familia unida. Y te lo quisiera mostrar a raíz de la palabra del Señor. Así que me gustaría que usted y yo abriéramos la Biblia en Lucas capítulo 2, versículo 41. Y quiero que leamos este pasaje, leeré en Nueva Traducción Viviente, y lo leamos descubriendo cómo era esta familia que buscaba siempre estar juntos, buscaban la unidad, hacían actividades importantes juntos. Y yo considero que este mensaje es respuesta para mitigar muchas situaciones que se están presentando en muchas casas. Por eso me gustaría que prestaras atención, porque esta es palabra de Dios para ti. Porque palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. Los que fueron católicos entendieron. Bueno, 41. Cada año, quisiera leer en Nueva Traducción Viviente, y quiero que por favor prestes atención y cuando leamos descubramos cómo esta familia era una familia unida. Dice así: cada año los padres de Jesús iban, habla en singular o en plural, iban a Jerusalén para el Festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron. ¿Esta familia cómo va? Junta. Al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Todos conocemos la historia. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes
y sus amigos. Jesús no solo se relacionaba con sus papás, sino con otras personas. Un detalle importante. 45. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. La primera situación que amenazó la unidad de esta familia, ellos empezaron inmediatamente a solucionarla. ¿Se da cuenta usted en este pasaje? Que hubo una circunstancia que quería traer división a esta familia, separarlos, pero ¿qué hicieron los padres? Buscaron esa unidad. 46. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Versículo 51, y aquí quiero que terminemos la lectura. Luego regresó con sus padres a Nazaret. ¿A dónde volvió esta familia? ¿A dónde volvió? A la unidad, a estar juntos otra vez. Y dice, y volvió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas estas cosas en su corazón. Es un pasaje que empiezan una familia juntos, y aunque tuvieron un problema, ¿cómo terminan? Dígalo conmigo, juntos. Otra vez, ¿cómo empezaron? Juntos. Tuvieron un problema, pero ¿cómo terminan? Divididos, divorciados, los chinos saliendo de casa antes de tiempo. Y en este pasaje, escúcheme, es la familia o una de las familias más famosas de la Biblia. La familia del Señor Jesucristo, José, María y Jesús. Conocemos la historia. Esta familia nos demuestra que en familia siempre será mejor estar juntos. Así tengamos problemas. Y esta es una familia que tenía todas las razones del mundo para no estar juntos. Empezando porque la china está embarazada y no se sabe de quién es. ¿Se acuerda? Era una familia que tenía todo en contra para no estar ¿qué? María resultó embarazada. No es de José. Hay una gran razón para no ¿qué? Para no estar juntos. Segundo, imagínense José yendo por allá a cerrar palos porque como que era carpintero, ¿no? Y los amigos mofándosele. ¡Y mira, ya va el cachón! Sí, sobre todo el Espíritu Santo. Sí, claro, José, usted se tragó este cuento enterito. Un hombre que seguramente, y te hablo de esto, ¿por qué razón? Porque lo peor que hemos hecho los cristianos cuando leemos la Biblia es pensar que las personas de la Biblia son personajes y no personas. Y uno despersonifica a la gente. Y esta gente vivió situaciones difíciles. Esto fue real. Entonces, cuando uno ve un personaje, es diferente, porque un personaje, ¿cierto? Todos sabemos que en las películas los personajes, pues les va mal, pero a lo último terminan ganando. Pero esas son personas, por eso no despersonifiques su realidad. Además de esto, es una mujer que se ha levantado con un mal concepto, con una mala reputación en el contexto judío. Definitivamente era una familia que tenían todo en contra para no estar juntos, pero el autor Lucas, al cual estamos leyendo en esta porción de la palabra, en Lucas 2, definitivamente nos describe cómo esta familia hacían actividades juntos. Y esta unidad, esta forma de integrarse, esta forma de pasar tiempo juntos, con razón les hizo ser una familia ejemplar para nosotros. Cosa que poco hacemos las familias de hoy en día. Integrarnos en familia, hacer actividades en familia. Y te voy a decir que integrarse como familia es una decisión en medio de las circunstancias. ¿Aló? ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo hoy? Por eso, por la decisión de limitarnos a veces a lo necesario, por la decisión de limitarnos a lo que solo tenemos que hacer, ¿cuántos padres han pensado que solo ser padres es, vuelvo y digo, darle a sus hijos estudio y darle a sus hijos comida? Ya, algunos padres piensan eso de ser papás. Y eso es muy triste. ¿Cuántos hijos hoy en día le demandamos a nuestros papás
no haber estado en momentos cruciales donde hubiésemos estado. Yo le quiero poner un reto. Esta era la conclusión, pero voy a tirar el mensaje que yo mismo hice. ¿Usted por qué no se atreve un día de estos a preguntarle a su esposa o a sus hijos y le dices, amor, hijos, en algún momento yo no he estado en alguna situación donde tú hubieses querido que yo estuviera? Gracias por la sinceridad. ¿Qué pregunta tan dura? Y vas a ver las lágrimas que van a correr por esas mejillas. ¿Sabes por qué? Porque nuestras familias no están juntas. Y eso me tiene muy preocupado. Me tiene muy preocupado. Yo no soy casado, pero tengo una familia. Todavía pertenezco a una familia. Y por eso he entendido lo importante que es pasar tiempo juntos. Trato de ir a La Vega a estar con mis papás, simplemente a sentarme en un sillón a hablar con mi hijo. Tiempo de calidad. Y lo he entendido y no me presento como el ejemplo, porque apenas se lo entendí hace unos meses. Pero es triste. Estos días hablaba con muchas personas y seguramente es Dios por el tema de familia de esta época. Los vacíos tan grandes que existen en las familias hoy en día. Los problemas que están viviendo y atravesando. Las circunstancias que queremos maquillar a veces con un Dios te bendiga, con un ¿cómo estás? No, bendecido y en victoria. Pero realmente de puertas para adentro de la casa te está viviendo un infierno. Y no se le está poniendo cuidado a esto. Así que vuelvo y digo, por la decisión de estar limitados, es que muchas familias están al borde del colapso. Una pregunta para reflexionar. ¿Qué tan unida es su familia? Y no le hablo de tíos, de abuelos, le estoy hablando papá, mamá, hijos. ¿Qué tan unida es su familia? Es una pregunta definitivamente que tenemos que solucionar hoy. Y ser saludable como familia, vuelvo y digo, como he venido diciendo todos estos días, no es ser perfecto, pero sí es estar juntos. ¿Alguien me está entendiendo esto? Es que no sé cómo, no sé si seguir. ¿Alguien me está entendiendo? Dije el domingo pasado, en el primer domingo del mes, prediqué un mensaje también, una familia integral. Ser una familia integral no es ser una familia perfecta, es ser una familia complementada por Cristo. Hoy te digo también, para añadir algo más, ser una familia saludable, sana, no es ser una familia perfecta, pero sí es ser una familia unida, es estar juntos. Ahora, la familia de Jesús era saludable, ya lo dije, porque era una familia que pasaba tiempo en familia. Y en este pasaje descubro algunas actividades importantes que hacían en familia. Primero, se unían para lo espiritual. El texto dice en el versículo 41 que cada año iban a Jerusalén a la fiesta de la ¿qué? ¿Qué significa la Pascua? La Pascua es una fiesta religiosa, espiritual para ellos. Y te voy a dar un dato que descubrí que me patinó el coco. ¿Sabías tú que para la época de esta gente, el único obligado a ir a la fiesta de la Pascua era el varón de la casa, el adulto, el señor? La esposa y el hijo no estaban obligados a ir. ¿Pero qué nos dice el texto? ¿Cómo iban? ¡Iban! Ella no tenía que ir ni él, pero ¿quiénes también iban? ¿Alguien me está entendiendo el mensaje esta noche? ¿Sabes cuál es el problema de por qué nuestras familias a veces están como están? Porque nuestras familias no se juntan para lo espiritual. Porque nuestras familias no se juntan para lo espiritual. No se juntan para eso. Particularmente la Pascua significaba pasar 7 días en unas carpas comiendo pan sin levadura, recordando la liberación que el pueblo de Israel tuvo de la esclavitud de Egipto. ¿Estamos de acuerdo? La levadura, ¿por qué el pan sin levadura? ¿Alguien sabe por qué el mandato fue comer pan sin levadura? Porque la levadura representaba el pecado. Y comer el pan sin levadura es comer lo santo. ¿A qué representa ese pan? ¿Quién dijo que era el pan de vida? Luego, en el Nuevo Testamento, no se sigue celebrando la fiesta de la Pascua, sino ahora se establece la cena del Señor.
situaciones espirituales que se hacían en familia. Vuelvo y digo, María y Jesús no estaban obligados a ir. El varón de la casa, el hombre de la casa estaba obligado a ir. Es más, según la ley judía, se celebraban 3 fiestas en Jerusalén y las personas que vivieran, los judíos que vivieran fuera de Jerusalén, tenían que hacer el peregrinaje, el viaje hasta Jerusalén, que duraba posiblemente días. Y habían 3 fiestas que se realizaban: la fiesta de los panes sin levadura, o la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta del Pentecostés o la fiesta de la cosecha. 3 fiestas. Podía que el hombre faltara a las otras 2, pero nunca podría faltar a la de la Pascua, porque era la más representativa. Hablaba de la liberación que trae el Señor. Pero me llama mucho la atención cómo esta gente, cómo la familia de José, María y Jesús, aunque solo él estaba obligado a ir, ellos también iban con él. Era una familia que se juntaba, que iban a lo espiritual juntos. Y por esa razón es que nuestras familias están como están, porque nosotros no nos unimos para lo espiritual. ¿Alguien me está entendiendo esta palabra? Y definitivamente aquí habla de los roles. Me imagino a José como hombre de la casa. Pantalones, bueno, Jesús, te me alistas porque nos vamos. Papá, pero yo no tengo que ir. No vamos. Y María sujeta a su esposo yendo con él. ¡Wow! Con razón. Con razón era una familia que definitivamente veían la gloria de Dios. Ahora, cuando el pasaje dice que iban cada año, esto era lo habitual para ellos. ¿Sabe qué era habitual para ellos? Andar juntos. Esto era habitual para ellos. Y te quiero decir que las cosas del Espíritu para esta familia eran prioridad. Eran en el momento y hablaban de compartir en la vida espiritual. Por eso considero que debemos volver lo espiritual un hábito en nuestra familia. Vuelvo y lo digo, deberíamos volver lo espiritual un hábito en nuestra familia. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Y cuando digo un hábito, te estoy diciendo, no te estoy diciendo para que pierda el sentido, no. Porque lo espiritual en Dios jamás debe perder el sentido, debe perder la profundidad, debe perder la santidad. No se nos puede volver monótono en perder el sentido, pero sí tiene que ser un hábito. Y yo aprovecho a decirles aquí con mucha sinceridad a las personas y a los padres que me están escuchando, a los que tienen todavía sus hijos pequeños, por favor, conviertan lo espiritual en su casa. Si todavía tienen el control sobre sus hijos, conviertan lo espiritual en algo habitual. Voy a volver a decirlo porque siento que no está llegando el mensaje y me preocupa. Alguien que me ayude a orar para que se rompa. ¿Me estoy haciendo entender? Definitivamente tenemos que convertir lo espiritual en algo habitual. Porque hoy en día, lo dije en el mensaje pasado y lo vuelvo a decir, hoy en día el que está decidiendo qué se come en la casa es el chino de 5 años. Qué triste. Para que no haga pateleta. Entonces el papá de la casa no es el papá, sino es el niño. En la casa se hace en la casa se ve lo que el niño diga. En la casa, yo he visto, yo lo digo porque lo he visto y le pido a Dios que me ayude, porque no creo saber cómo se hace. Pero yo he visto en centros comerciales niños tirados en el piso haciéndole el escándalo más profundo a su mamá porque pasaron por Pepe Ganga y no le compró el juguete que él quería. Y el niño está revolcado. Y he visto una vez por aquí, no muy lejano, por allí por el líder, no le voy a decir quién es porque a usted le gusta el chisme. Allí vi una señora sentada en el andén llorando y viendo a su hijo revolcándose. ¿Tenemos eso hoy en día? ¿O eso lo tenemos hoy en día? Entonces, el papá de la casa en muchos hogares ya no es el papá ni la mamá, sino es el hijo de 5 o 6 años. Cuando tú conviertes lo espiritual en el hábito familiar, va a ser una bendición. Te lo dice alguien de 31 años que lamentablemente este nunca fue un hábito. Mis papás nos crearon una familia católica y fueron malos católicos porque no iban ni siquiera a misa, iban. Fuera que fuéramos a misa, pues uno dice, bueno, buenos católicos, pero ni eso tampoco. Nunca lo espiritual, así fuese a esa forma y a esa manera, uno dice, fue que fueran buenos. ¿Pero qué? Todo lo que se hace, ¿no? En la iglesia, ¿no?
que el bautismo, que, ¿cómo se llama? La primera comunión, Nunca en la vida nosotros hicimos nada de eso. Malos por lo espiritual. Imagínese usted, nunca fue un hábito lo espiritual. Nunca se hizo juntos lo espiritual. Hoy que estamos en Cristo, hoy que conocemos la verdad de Cristo, definitivamente si este elemento no está en nuestras familias, estamos destinados a ir a lo fatal. Perdóneme que sea tan sincero, pero hay que hacerlo. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso lo espiritual, queridos amigos, escúchenme, por favor, hombres y mujeres que están en este lugar, jóvenes que están aquí. Lo espiritual es de iniciativa. Lo espiritual no es de orar, vamos a orar a ver cuándo se da. Vamos a orar a ver cuándo se nos da la cosa. No. Si no hay iniciativa para hacerlo, nunca va a pasar. Lo espiritual es de iniciativa. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será que la oración sea una iniciativa? ¿Cuándo será que hacer el devocional o leer una palabra un día con los hijos, solo ustedes, sea una iniciativa? Porque si tú oras, si eres una mujer piadosa que ora, que por favor un día de estos se dé el devocional. Mi hermano, esas cosas son de iniciativa. Si no se dan, ¿cuánto se van a dar? ¿Alguien me está entendiendo esto? Por eso estos dos, José y María, eran padres deseosos de instruir espiritualmente a su hijo, porque aunque no estaba obligado a ir, lo llevaban. ¡Aló! Yo conozco una hermana en la iglesia de La Vega, ya está ancianita, y ella tiene dos hijos. Su hijo mayor, varón, y su hija menor, una chica, ya están viejos, porque ella ya es una señora de edad. Y tú le preguntas a ella, lo digo porque ella lo dice públicamente, ella dice, mi error más grande fue que de niño, de bebé, yo nunca traje a mi hijo mayor a la iglesia. Porque como era cansón el chino. Entonces ella le daba pena con el pastor y nunca lo llevó. Porque el chino se la pasaba por ahí corriendo, jugando. No importa que el niño sea así. ¡30! Usted no se imagina. Se le estoy contando de un testimonio de una mujer de casi 85 años que tiene esta hermana. Que dice, me lamento todos los días de mi vida. Después, cuando el chino tuvo 13, 14, que ya lo quiso llevar, y hasta el día de hoy él no es cristiano. Y ya es un señor como de unos 50 y tantos años. Más, como casi unos, sí, 50 y tantos, casi 60 años. Y él no, hasta el día de hoy nunca. A mí su hija menor, sí, una creyente. Este tipo de cosas son de iniciativa. Y estos padres eran padres deseosos porque su hijo Jesús conociera lo espiritual. Ellos, cuando el texto nos dijo que ellos no entendían ciertas cosas, sí, ellos escucharon el tema de que era el Salvador del mundo, pero vuelvo y digo, no despersonifiquemos a la gente. Ellos definitivamente tenían dudas y no dejaron de hacer su tarea bien, de llevarlo a lo espiritual, de instruirlo. Por eso, para formar grandes personas, si quieres que tus hijos sean grandes, hay un gran elemento que hay que instituir, lo espiritual. Lástima de la mente, ¿no? Fuera del devocional, ¿qué se supone que hacemos acerca de lo espiritual? A veces se está tan ocupado en las cosas naturales, pero poco en las cosas espirituales. Y no se necesita hacer un quiz de una evaluación para saber que lo más importante es lo espiritual. No le podemos delegar toda la responsabilidad espiritual a las instituciones, incluida la iglesia. Porque la Biblia enseña que José y María llevaban a Jesús. Ellos sabían que la responsabilidad espiritual era de ellos como padres, no de las instituciones. Y gloria a Dios por esos niños que vienen a nuestra iglesia, que sus papás no vienen, pero vienen. Algunos niños vienen. Le delegan a otras instituciones. Y bueno, bendito sea Dios que vienen, pero así no es. Escúcheme, qué bonito es espontáneamente en cualquier conversación terminar de hablando de Dios con los hijos o con la esposa. Qué bueno es que Dios sea un tema de conversación sin ningún tabú en la casa. Pero a veces es más fácil hablar de que quedaron 1-1 Argentina y Colombia, ¿sí? O de otras cosas. Pero Dios no es un tema espontáneo, y qué rico sería que fuera un tema que apareciera en la mesa, en la cotidianidad de nuestras casas.
El mejor lugar para conocer a un Dios personal definitivamente es de puertas para adentro. No esperes, no esperes generarle un conflicto mental a tus hijos con el Dios que él escucha predicar en la iglesia y con el que tú le presentas en tu casa. ¿Alguien me está entendiendo lo que acabo de decir? A lo bien, decimos aquí en Bosa. ¿Usted me entiende? Porque queremos que vayan a la iglesia para que aprendan que Dios es bueno y que cambia a las personas. Pero el hijo se enfrenta a unos papás golpeadores, pesimistas, a unos papás que no son responsables, y lo que ve de Dios que le enseñan en escuela dominical en la iglesia no es el Dios que sus papás viven en su casa. Porque no ven, en la iglesia le dijeron que Dios cambia, que transforma, pero en la casa el papá y la mamá siguen siendo los mismos. Eso es tremendo. Y que Dios nos ayude, porque no le está hablando a alguien que lo sabe hacer. No, pero necesitamos decir la verdad. Por eso las familias no hemos querido entender lo importante que es hacerle mantenimiento a la familia. Y nuestra familia necesita tiempos espirituales. Si usted con su esposa, o su esposo, o sus hijos puede ir a un retiro espiritual, vaya. Eso es necesario. ¿De verdad? ¿En serio? Y se lo voy a decir de la siguiente manera. Padre Santo, ojalá que no me vayan a pedrear. Pero si a veces si en su iglesia local no los hacen, estoy hablando de esta, vaya a otras. ¿Qué de mal tiene? Eso está en su fidelidad a Dios. No sé si me estoy haciendo entender con esto. Pero definitivamente tenemos que unirnos para lo espiritual. Segundo, tenemos que unirnos para lo social. El pasaje dice que ellos iban a la fiesta. Y te voy a decir que la Pascua no toda era espiritual. ¡Aló! Sino que hay otro elemento que en las familias no consideramos relevante, pero definitivamente es supremamente relevante. Y es la vida social. Ese amén estuvo así como medio chancleteado, ¿no? Así como... Aunque era una práctica espiritual la Pascua, la fiesta tenía también componentes sociales. Eran festejos, eran desfiles, eran amigos, eran celebraciones. Tiempo de compartir comida. Y estamos teniendo familias que nunca van a un parque un domingo, que nunca van a cine porque es pecado, que no sacan un tiempo en el año para ir a un paseíto en familia, porque no, porque nos vamos a descuadrar en la quincena. Y por no tener tiempos de calidad, vida social, es que muchas familias, escúcheme, están en este momento al borde del colapso. Relacionarse socialmente era para integrar la familia, eso no era pecado. Yo recuerdo como si fuera ayer, y esta mañana mientras oraba por este mensaje, Dios me trajo a mi mente, y quiero poner de ejemplo, de buen ejemplo, hago la aclaración, a mi pastor Carlos. Y pastor Carlos, él ha contado su testimonio, pastor Carlos, que no vino, por cierto, en el aniversario, pero después vendrá. Él tuvo una crianza difícil de niño. Y yo lo vi con mis propios ojos tratando de luchar contra la mala cultura que lamentablemente vivió, en la cual se crió. Me acuerdo de su hijo Emanuel, el mayor, que hoy en día tiene 19 años, teniendo el chino 5 o 6 años. Y él, teniendo 4, 5, 6 años, no veía a su papá como pastor, sino lo veía como su papá. Y lo recuerdo como si fuera ayer, el pastor predicando y el chino aquí. Papá, vámonos, camine a jugar fútbol. Y el pastor, espera, y el pastor terminaba de predicar. Y tengo en mi mente, viendo al pastor en la cancha detrás de la iglesia, tratando de jugar fútbol con su hijo, luchando internamente. No digo porque no supiera jugar, sino me refiero porque no era algo natural para él, porque jamás, él creció sin papá. Pero él queriendo romper y queriendo pasar un tiempo de calidad, donde no hay oración, donde no hay un ayuno, donde hay simplemente un juego. Pero qué bendición. Le quitó la frustración a su hijo, la frustración que él siempre tuvo de niño, pasando tiempo de calidad con su hijo. Él tratando, me acuerdo como si fuera, tratando de atajarle,
los balonazos que su hijo de 5 años le daba, porque ese niño necesitaba de esa figura paterna en ese momento. ¿Sabía usted que hoy en día tenemos papás, mamás que no pasan, que no hacen eso con sus hijos? Y por eso es que estamos como estamos. Yo no esperaba amenes para este mensaje, pero quiero decirte que el componente social que Lucas añade en el pasaje es evidente. La fiesta de la Pascua era una fiesta. Y la pregunta es, ¿qué tanta vida social tenemos nosotros como creyentes? Porque hace unos días prediqué un mensaje titulado Fábulas o Doctrinas, ¿recuerda? Donde entendimos que hay cosas que son de madurez y hay otras cosas que son de doctrina y que son espirituales. Mi hermano, no vea al diablo en todas las cosas. No se pierda la bendición de la ciclovía un día con sus hijos pensando que es del diablo ir a ciclovía. En serio. De verdad. El regreso a sus casas no era espiritual. El regreso a sus casas, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde pensaron que estaban los papás de Jesús cuando se perdió? Ellos dijeron, ¿debe estar con los amigos o debe estar con los otros parientes? ¿Acaso eso no habla de vida? Jesús era un chino de 12 años. Vida social. Y escúcheme, todo no es trabajo, todo no es iglesia. Se lo dice un pastor. Yo pensé que iban a decir amén. Algunos pastores que me escucharan hablar, seguro que me apedrearían. Pero todo no es iglesia. Todo no es trabajo. Salir a un parque con la familia, ir a un cine con la familia, la reunión con los amigos, el centro comercial, el paseo, hacer deporte con sus hijos. No es pecado, es tiempo de calidad. Aló. Es importante compartir actividades sanas, saludables y edificantes. Qué triste que los hijos de hoy en día, se lo dice alguien que lo hizo, que los hijos de hoy en día quieran estar más con sus amigos que con su propia familia, porque tienen más vida social con los amigos que con la familia. Eso es una realidad. ¿O no? Los jóvenes no pueden decir amén porque como están los papás acá, pero yo sé que gritaron un profundo ¡amén, pastor! Y eso es una realidad. Los hijos a veces no pueden hacer vida social con su familia por las ocupaciones de su familia o por la religiosidad de su familia. ¿Y cuántos matrimonios dejaron la vida social? Dejaron de tener una cena romántica, dejaron de compartir algo especial entre ellos, dejaron ese entretenimiento edificante que definitivamente aviva la llama del amor. ¿A lo bien? ¿A lo bien? Por eso los momentos de esparcimiento saludable siempre refuerzan las relaciones. Las familias creyentes pasan poco tiempo de calidad como familias creyentes. Ni hablar de las familias ministeriales, ni hablar de los pastores con sus familias, ni hablar de ellos. Porque muchos pastores y pastoras se dedicaron al ministerio y no tienen un día para sus hijos. Y hoy en día tenemos chinos que no quieren saber nada, porque no hay tiempo de calidad. Tengo que decírselo, muchas familias no comparten ni siquiera con su familia no creyente. Y es otro garrafal error. ¿De cuándo acá o quién nos dijo que nosotros debemos ser luz donde hay luz? ¿Acaso la Biblia no dice que tenemos que ser luz es en medio de las tinieblas? Eso es algo importante para entender. José y María creyeron que Jesús estaba con los viajeros, ya lo dije, con los parientes, con los amigos. Parece que eran llaneros, ¿no? Estaba con los parientes. Los llaneros me entienden. No lo sobreprotegían. Dice el pasaje, ¿me ayudas a colocarlo? Porque es que no quiero dejar cabos sueltos. 44. Porque creyeron que estaba con los otros viajeros. ¿Eran padres sobreprotectores tóxicos? ¿Sí o no? No, porque dice, ellos creyeron que estaba con los demás. Pero espere porque aquí no termina la retaíla.
Escúcheme, no lo sobreprotegían, tampoco lo descuidaban. Si el chino se perdió, es por una situación espiritual que a continuación veremos, pero tampoco lo descuidaban. ¿Sabe por qué él estaba con los parientes? Sencillamente por esta palabra: confianza. Ahora vayamos a la otra parte. ¿Por qué hay algunos padres que son sobreprotectores? Porque sus hijos ya les demostraron que no pueden confiar en ellos. ¿Cómo un papá podrá dejar ir a su hijo si hace rato ese hijo le demostró que no puede confiar? Definitivamente es una realidad. ¿En dónde? Dice el texto que lo encontraron, ¿dónde? En el templo. Si un chino se nos pierde hoy en día de 12 años, ¿dónde lo encontramos? Buena pregunta. ¿Dónde encontraría uno un hijo hoy? ¿Dónde iría usted a buscarlo? ¿Dónde usted iría a buscarlo? Usted conoce a su hijo. Algunos no lo quieren decir, pero algunos dirían, sí, pastor, yo lo iría a buscar a la discoteca de allí. Es la verdad. Démonos de mentiras. Yo iría a tal lugar. Definitivamente la ruptura de la confianza nos impide a veces una vida social. Pero para finalizar, te quiero hablar de la tercera actividad para la que se unía esta familia, y esta me encanta. Se unían para lo espiritual, para lo social, pero también se unían para lo íntimo. No sé si notaste, y si lo puedes colocar por favor, en el versículo 47, después de la situación de que él se pierde, de que lo encuentran en el templo, Lucas cierra el círculo y ahora el texto solo nos habla de esta familia, de algo íntimo que pasó entre ellos. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar y se cierra el texto para solo hablarnos y centralizarnos en esta familia. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre: tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. Por un momento Lucas deja de mencionar a los que estaban alrededor para solo centralizarse en una conversación íntima que tuvo esta familia. Quiero decirte que el pasaje solo se centra ahora en ellos tres como familia. El cuadro se cierra y se centró solo en ellos, porque hay cosas y momentos donde la familia necesita privacidad. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Porque hay momentos de la vida donde la familia necesita intimidad. Necesita hablar y tratar cuestiones íntimas que no se tratan delante de nadie más. Por eso el círculo se cierra y la conversación es entre José, María y ¿quién? La pregunta es, ¿qué tanta intimidad como familia hay en su familia? Si hay momentos de conversaciones en privado, donde es hora de hablar como familia de asuntos importantes. María como mamá tuvo que estar muy alterada para decirle: tu padre y yo te hemos buscado. ¿Por qué? Vuelvo y digo, no le quitemos lo persona a estos personajes. José tuvo que estar muy preocupado por la situación y Jesús estaba como que relajado. Aló. Definitivamente había diferencias entre esta familia, cada uno con una postura, cada uno con un reclamo. Cada pregunta del pasaje es un reclamo. Tu padre y yo te hemos buscado, y Jesús, y no sabían que debía yo estar en los asuntos de mi padre. Tienen reproches, porque siempre en una familia hay diferencias y diferentes puntos de vista. Para eso lo digo. ¿Aló? ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? Escúcheme. Aquí el pasaje dice que hay una junta familiar, hay una asamblea familiar para solucionar, para hablar las dificultades, las diferencias. Esto debiéramos hacer nosotros. ¿Cómo sabremos el estado de nuestra casa si no hacemos preguntas? Le voy a decir una cosa. Gracias a que hicieron preguntas,
José y María medio comprendieron lo que Jesús sabía de él mismo, porque hicieron preguntas. Porque ella dice, ¿no sabías que tu padre y yo, refiriéndose a quién? A José como padre, y Jesús les dice, ¿cómo es que les dice? ¿No sabían que en la casa de mi padre me es necesario estar? Gracias a los interrogantes y preguntas que se hicieron, María supo ese día que Jesús hace rato sabía que José no era su papá. Aló. Sino que su padre era quién. Hace rato, cuando el texto dice que ella guardaba todas estas cosas en su corazón, es que ella meditaba, y meditar es que ataba cabos. El Espíritu Santo, lo que dijo Ana, lo que dijo Simeón, ahora este chino con lo que me sale, él está entendiendo cosas. Y te voy a decir, una familia, unos padres, un esposo, una esposa, unos hijos que no hacen preguntas, nunca van a saber el estado de su casa. Lo peor que puede hacer un papá es dar por sentado. Y le voy a decir esto con temor y temblor. Pero conozco mamás y papás defendiendo a unas caspas de hijos que tienen pensando que no rompen un plato. No, no, pastor, ¿usted cómo se le ocurre? De mi hijo, él no hace nada. Yo sé quién es mi hijo. No, tú no sabes quién es tu hijo. Sí, definitivamente no sabes. Es una realidad. ¿Qué pasa? Es una realidad. Y las mamás y los papás, los entiendo, sienten que le faltan el respeto. Estos días hablaba con una mujer de casi 85 también años, defendiendo a su hijo a capa y espada de casi 58 años. Ella es una mamá, defendiéndolo a capa y espada, porque es su hijo. Pero definitivamente a veces, ¿qué tan ciego puede ser el amor al definir a un hijo, a una hija? Y eso es una realidad que en muchos hogares se ve. A veces sospechamos y sabemos más de otras familias que de la propia nuestra. ¿Aló? Por eso hay que hablar íntimamente como familia de muchos temas que pasan y se sienten. Si algo yo le doy gracias a Dios, en mi familia yo le he contado a usted cosas de mi familia muy personales con el fin de que nos identifiquemos y de que aprendamos de los errores, pero también tengo que decirle que en mi casa pasa algo muy lindo y es el diálogo. Le doy gracias a Dios y a mi padre que siempre fue un amigo para nosotros y podemos hablar. Te lo digo porque tengo muchos familiares, primos de mi edad, que no hablan con sus papás, que no comparten con ellos una charla. Sentarse a hablar de la vida, de las cosas, del país, de todo lo que ha venido sucediendo en Colombia, tener una conversación cotidiana con él. Eso no pasa en la mayoría de familias, o por lo menos en muchos hogares no sucede. No hay conversaciones íntimas, no hay cosas que se pueden conversar y hay que hablar íntimamente como familia de muchos temas que pasan y se sienten. Por eso quiero decirte que no pospongas más esa conversación que tú sabes que tienes que tener. Aló. ¿Estamos de acuerdo con eso? No pospongas más esa conversación que tú sabes que tienes que tener con ese esposo, con esa esposa, con esos hijos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás esperando? Hay que hacerlo. Escúchame. ¿Ya tuviste la conversación con tus hijos de esos temas cruciales? Dios, amor, sexualidad, noviazgo, amistades, administración. Tener la conversación con la esposa y el esposo para hacer ese mantenimiento. No dar por sentadas circunstancias y cosas que están dañando y están trayendo mucho daño y colapso. No podemos delegarle la formación de nuestra familia a los demás. Muchos hogares están al borde del colapso porque solo hablan cuando la cosa ya está muy mal. Ya se atrevieron a tocar el tema ya cuando no hay nada que hacer, humanamente hablando. Una pregunta para hacer, la que le dije hace rato. ¿Será que han pasado cosas en tu familia donde ellos quisieron que tú estuvieses y tú no estuviste? ¿Ya preguntaste eso? ¿Para pedir perdón? ¿Para arreglar la cosa? ¿Cuál sería el tema de conversación? Porque el texto dice, luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia o sujeto a ellos. ¿Qué se devolverían hablando? Si eran casi 2, 3 días de camino. ¿Te imaginas la conversación de esa gente? Jesús, usted no se imagina el susto. Y entendiendo y meditando. Conversaciones íntimas.
Termino diciéndote que esta familia, en la dificultad que los separó, buscó la unidad, juntarse nuevamente. Cuando un miembro de su familia estuvo en riesgo de perderse, ellos lo buscaron y volvieron a estar juntos. Le he hablado de una familia que empezó junta y termina junta. Regresaron y Jesús estaba sujeto a ellos. Habla de plural, habla de juntos, habla de unidos. Quiero decirte que este es un pasaje donde se comienza con unidad y se termina con unidad. Pero lamentablemente la realidad es que la historia de muchas familias de hoy en día es comenzar juntos y terminar separados, terminar divididos. Y si tú que me estás escuchando aún sientes que tienes la oportunidad, trata de unir a tu familia y de unirte a tu familia, de pasar tiempo de calidad con tu familia, de hacer actividades fundamentales juntos. Por lo menos aquí le mencioné 3. Unas en para lo espiritual, para lo social, pero también para lo íntimo. Y si tú sientes que ya no puedes hacer nada, porque tengo que ser muy sincero con el contexto de las familias que tenemos. Yo no te puedo predicar aquí de familias ideales, porque eso no es la realidad de nuestro contexto social. Y yo siento que hay muchas familias, precisamente en nuestra iglesia, que ya sienten que no pueden hacer nada, porque vienen mal desde hace muchos años. Por eso te quiero decir de parte del Señor que si tú sientes que ya no puedes hacer nada, ora, únete entonces a Dios y aconseja lo que más puedas a los demás acerca de tu testimonio y de lo que te ha tocado sufrir, para que ayudes por lo menos a restaurar otras familias. Quiero decirte que el versículo 52 termina diciendo que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Y este versículo no solo me habla acerca de que Jesús, como era el Hijo de Dios, lo hacía, sino me habla de padres que estuvieron detrás de él formando semejante varón. Una persona que crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente, porque tuvo unos padres presentes. De esto me habla este pasaje. Este versículo describe parte de la bendición de crecer como una familia unida. Este versículo es la conclusión de años y años de estar en familia para ciertas actividades importantes. El tema de la familia es muy complicado, señoras y señores. El Señor por eso nos habla. Y quiero finalizar aquí diciéndote que el tema de la familia es muy difícil. ¿Qué cosa tan complicada? Porque los casos son distintos. Te voy a decir una cosa. Por eso a la hora de predicar de la familia hay que presentarse como humano y no como extraterrestre. Como humano, donde también hay fracturas, donde también hay dificultades. No te imaginas cuántas familias escuchan una predicación de una familia ideal y en vez de sentir alegría sienten frustración. Porque en sus casas no pasa eso. Y porque nunca pasará en muchos casos. Por eso te quiero decir que el tema de la familia es muy complicado, pero algo sí te puedo decir de parte del Señor. Por esa razón, el Señor Jesucristo nos ofrece una familia. Voy a volver a decirlo. Por eso Jesús te ofrece una familia. La palabra del Señor dice así: luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Se quedaron afuera y le mandaron a decir que salieran para hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Jesús respondió: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús le ofrece una familia a todo aquel que quiera someterse al Señor. Le ofrece una familia. Aquel que ha tenido no la mejor familia, aquel que necesita de una familia ideal, el único que te la puede ofrecer es el Señor Jesucristo. El apóstol Juan más tarde dijo: miren, con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Dios nos ofrece una familia cuando nos llama a su reino. Y eso es lo que somos, dijo. Y el versículo que no puede faltar: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová
me recogerá. Esto va para aquel que se siente frustrado en su familia, porque yo sé que hay mucha gente así. Dios te ofrece esa familia que tanto necesitas. Así que quisiera invitarte a que entiendas esto y que en familia no olvides hacer lo que tienen que hacer juntos. No olviden lo que tienen que hacer juntos. Señoras y señores, esto es en familia. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias. Padre, oramos dándote a ti la gloria y el honor. Padre, te pedimos que tu presencia esté en nosotros. Señor, gracias por hablarnos. Creo que siempre eres oportuno al traer una palabra. Te doy gracias por la audiencia y por los hermanos que vinieron hoy. Te pido, Señor, que tu favor y tu presencia estén en su vida. Ayúdanos a entender lo importante que es unirnos en familia. Señor, tú sí nos quieres ver juntos. Ayúdanos a hacer actividades fundamentales, a unirnos para lo espiritual, para lo social, pero también para lo íntimo. Danos de tu presencia para entender esto, Señor. Y oro por muchas familias, Señor, que conozco, que están agonizando, que están a punto de la separación, que están a punto de perder a sus hijos, a sus hijas, que no quieren saber nada de sus padres. Oro por esas personas que en este momento se encuentran pasando una situación familiar muy complicada y difícil. Oro por esos esposos que tienen a su esposa y a sus hijos lejos, o viceversa, esposas que tienen a sus esposos lejos, Señor. Oro por esas complicaciones, esas dificultades que se están presentando, Señor, que están atentando, Señor, contra el diseño original de lo que tú tienes, Padre Celestial, para tu iglesia. Señor, ayúdanos a ser conscientes y a entender que estar juntos es de iniciativa. No podemos orar más por esto, porque tú ya lo quieres. Solo tenemos que actuar. Y ayúdanos, Señor, a tener el coraje de hacerlo. Ayúdanos a convertir lo espiritual en algo habitual en nuestra casa. Ayúdanos a que lo social sea parte de nuestra agenda. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que lo íntimo sea algo también, Señor amado, no extraño ni raro, ni algo preocupante, sino algo saludable y de descanso. Cuando tenemos esas conversaciones que sanan y que levantan. Ayúdanos, Señor Jesús, con nuestro carácter. Oro por los esposos y las esposas. Oro por los hijos, Señor, para que nos ayudes a honrar a nuestros padres. Oro, Padre Celestial, para que tú te glorifiques en las familias de nuestra iglesia, Señor. Oro, amado Dios, para que seas tú deteniendo el plan que el enemigo tiene. Oro, Señor, porque hay un margen para la fe, donde, Señor, hay hogares donde humanamente ya no se puede hacer nada, pero comienzan las fuerzas del Espíritu Santo, el cual puede hacer todo. Solucionar, salvar. Señor, echar para atrás, Señor amado, esa separación. Echar para atrás ese ataque del diablo. Echar para atrás ese adulterio. Echar para atrás esa fornicación. Echar para atrás, Señor, esa infidelidad. Dios, guarda nuestras familias de todo lo que está sucediendo hoy en día y de lo que se volvió cotidiano, Señor, que es pecado y que está mal. Te pido que realmente podamos, Señor amado, predicar tu palabra con denuedo, pero sobre todo vivirla. Oro para que los jóvenes de nuestra iglesia crezcan amándote, Señor. Quieran amarte, quieran bendecirte, quieran estar contigo. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Seguimos creyendo la promesa que le diste, Señor, a tu pueblo a través del profeta Malaquías, que en los últimos días, en los posteriores días, el corazón de los padres y de los hijos se volvería, Señor. Padre, yo lo creo en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, en el nombre de Cristo, que guardes a nuestras familias y que nos ayudes a testificar de que como te tenemos aquí, a ti en nuestro corazón, realmente funcionamos. De milagro funcionamos, no porque somos los mejores, sino porque tenemos al mejor, a Cristo Jesús en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.